La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 7 de octubre del 2010, cuyo título: Quien se aleja de mi llamado, en verdad se ha alejado de lo mismo que trajo el mensajero de Dios Muhammad, que las oraciones de Dios y su paz sean con él. Dios Todopoderoso dijo: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'id billah innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 52. Y dijo: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 35. Escucha lo que te voy a decir, tú que detestas a uno de mis partidarios. Él me ha seguido, y quien me sigue en verdad ha seguido al mensajero de Dios. Que la paz y las oraciones de Dios sean con él y con sus descendientes. Y quien se aleja de mi llamado, en verdad se ha alejado de lo que trajo Muhammad, el mensajero de Dios. Que la paz y las oraciones de Dios sean con él y con sus descendientes. Oh vosotros que hacéis diferencia entre Muhammad, el mensajero de Dios, que la paz y las oraciones de Dios sean con él y con sus descendientes, y el Imam al-Mahdi, el partidario de Muhammad, que os llama a recurrir al decreto del libro de Dios para juzgar entre vosotros en todo aquello en lo que discrepabais. Y el libro de Dios que trajo el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las oraciones de Dios sean con él y sus descendientes, es la percepción del mensajero de Dios Muhammad y es la percepción del Imam al-Mahdi en el llamado a Dios. Y os desafío con el libro de Dios, el Gran Corán, que se preserva de la distorsión. Y no digo que os desafío con sus versículos alegóricos cuya interpretación no conocéis. Más bien pongo a Dios como testigo, y Dios es suficiente como testigo, que os estoy desafiando con los versículos unívocos del libro, los versículos que constituyen la matriz de la Escritura Sagrada. Oh adoradores de los mensajeros y profetas en lugar de Dios, venid para dialogar y debatir con el Imam al-Mahdi, con conocimiento que guía hacia el camino hacia Dios, mejor que el suyo, y nunca os llamé a negar a Dios. Y todo mi llamado está centrado en la adoración de Dios solo, sin ningún asociado, como Él debe ser adorado. Pero desgraciadamente no estaréis satisfechos hasta que veáis claro con vuestros propios ojos el doloroso castigo. En cuanto a Mahmud al-Misri, invoqué a Dios contra él si es uno de los demonios satanes humanos. Así que no vayáis a considerar vana la súplica del Imam al-Mahdi contra Mahmud al-Misri, ya que si es uno de los demonios satanes humanos, Dios responderá a mi súplica. Y si en cambio es de aquellos cuyo esfuerzo se ha extraviado en la vida mundana, mientras piensan que están obrando bien, entonces les explicaremos la verdad a quien solo quieren la verdad y nada más que la verdad. Y te veo diciéndome: sigue al mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las oraciones de Dios sean con él y con sus descendientes. Entonces te contestaré diciendo: oh gloria a Dios Todopoderoso, ¿acaso os estoy llamando a otra cosa que no sea seguir al mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las oraciones de Dios sean con él y con sus descendientes? En cuanto al wasila, Dios no les dio ningún conocimiento sobre ella, y es un secreto de los secretos del libro, que Dios enseñó a quien le ha sido dado todo el conocimiento del libro. Y os desafío con conocimiento y pruebas claras, pero limitáis el conocimiento solo a los profetas sin los justos, así como limitáis los derechos en Dios solo y exclusivamente a los profetas sin los justos. Y veis que no tenéis derecho a competir con ellos en el amor a Dios y su cercanía, porque esencialmente estáis adorándolos a ellos en lugar de a Dios. Oh hombre, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani es él quien obtuvo al-Wasila y la donó para lograr el objetivo, y ciertamente les soy de los veraces. Más bien, es el grado más alto en el paraíso celestial, y realizó para su abuelo el profeta Muhammad lo que tanto esperaba con el permiso de Dios, tal como Dios se lo prometió a su profeta Muhammad, el mensajero de Dios, que sus oraciones y su paz sean con él y sus descendientes. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso,
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 68, versículos del 1 al 4. Y no me refiero a que sea Nun, la letra N. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 68, parte inicial del versículo 1. Aclaración del traductor. La letra N en este versículo señala la letra inicial del nombre del Imam al-Mahdi. Y no me refiero aquí a que sea el Imam al-Mahdi la persona a quien se le dirigieron estas palabras, sino que a mi abuelo ancestro el mensajero de Dios Muhammad. Que la paz y las oraciones de Dios sean con él y con sus descendientes. Así que Dios juró por su siervo N, a quien Dios ha hecho ser la causa para alcanzar el más alto grado que Dios no había concedido a ninguno de todos sus profetas. Y es el grado más alto en los jardines deleitantes en el paraíso celestial. De hecho, al-Wasila es el medio más grande hacia Dios si supierais. El secreto de la gran al-Wasila es el rango más alto y elevado en el paraíso celestial, y su ganador la donó para realizar el placer más deleitante que ella, el placer de la complacencia de Dios en su ser. Y es uno de los secretos del libro, y de hecho, ella en sí no me importa en absoluto, ni tampoco me importa hacerme con todo el reino de Dios, porque no es comparable con el placer de la complacencia de Dios en nada. Así que deja de discutir conmigo sobre esto, ya que solo los estoy discutiendo mediante la llamada a la competencia en el amor de Dios y su cercanía, si es verdad que a Él solo adoráis. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani.